Hoy en día, la representación gay dentro del entretenimiento es algo que se ha empezado a ver más normalizado, al punto de que en compañías que hace años no tenían ni el más mínimo interés en presentar inclusión de este tipo, fueron mostrando progresivamente acercamientos a la comunidad LGBTIQ+. Y por supuesto, la cantidad inhumana de quejas antiprogresistas aumenta de manera proporcional. Sin embargo, hoy no estamos aquí para debatir si se trata de inclusión forzada o no. Vamos a profundizar en el contexto histórico de la aparición de parejas que, si bien debido a la naturaleza de la cultura en aquella época pudieron haberse interpretado de diferentes maneras, hoy en día son estudiadas y profundizadas en cómo estas relaciones se manifiestan en los elementos narrativos más típicos de la época, y sobre todo, cómo estas obras fueron parte fundamental del origen de la representación gay hasta la fecha. Voy a enfocarme netamente en la representación de amor entre hombres, ya que en el caso de las mujeres hay toda una historia que podemos abarcar en otro video. Además, quiero dejar en claro que todo lo expuesto en este video es solo de carácter informativo y que no busco atentar ni modificar las creencias de ninguna persona. Además que gran parte de la información son estudios e interpretaciones contemporáneas queer de la historia antigua. Pero igual aviso de antemano que tocaré temas sensibles como religión y política en este video. Vayan acostumbrándose si se pasan de vez en cuando por aquí porque soltaré mucha información sensible para algunos. Ya habiendo dejado en claro esto, empezaré hablando de... Ya no es un secreto para nadie que en la mitología mundial, el amor, los celos, el deseo, la pérdida y las relaciones entre personas del mismo sexo eran algo del pan de cada día. Aunque a veces se crea que la representación gay es algo moderno, lo cierto es que en muchos mitos antiguos ya existían historias de vínculos profundos, románticos o sexuales entre personas del mismo género. En lugares como la antigua Grecia o Roma, por ejemplo, esto no era visto con los mismos prejuicios que llegaron después con el paso de los siglos. Tanto que incluso se le atribuye amantes del mismo sexo a personajes importantes de la historia como Julio César, el cual había fuertes inclinaciones a una relación con Nicomedes IV de Asia. Claro que para entonces ser gay no era nada malo ni tabú, al menos que en la relación alguien tuviera el rol femenino, porque si de machismo hablamos ya es otra historia. Entonces, hablar de mitología y cultura antigua también es una forma de redescubrir cómo se veía el mundo, el amor y la identidad. Y quizás darnos cuenta de que la diversidad siempre ha estado ahí, solo que a veces no nos los contaron por completo. La epopeya de Gilgamesh es básicamente una de las historias más antiguas que conocemos. Tanto que incluso esta fue escrita en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme en lengua acadia. Y en ella nos podemos encontrar escrita una relación súper interesante entre dos personajes. Gilgamesh, un rey bastante mandón y tirano, y Enkidu, un hombre salvaje que los dioses crean para equilibrarlo. Al principio se enfrentan en una batalla muy intensa, pero que después de acabarla ambos se ven tan impresionados por la fuerza del otro que terminan sellando su unión en un beso. Gilgamesh besó a Enkidu y se tomaron uno al otro de la mano. Su conexión fue tan fuerte que muchas veces se ha interpretado como algo que va más allá de una simple amistad. A lo largo de la historia, el cariño y la admiración que Gilgamesh siente por Enkidu son muy intensos. Y cuando Enkidu muere, el dolor de Gilgamesh es tan grande que se embarca en un viaje existencial solo para entender la vida y la muerte. Es un vínculo profundo que incluso hoy hace que la gente se pregunte si ahí ya se estaba contando una historia de amor entre dos hombres. En la mitología egipcia, Horus y Set protagonizan una historia fundamental sobre la lucha por el trono tras la muerte de Osiris. Representan fuerzas opuestas. Horus, dios del orden y la realeza, y Set, dios del caos, la violencia y el desierto. Aunque comúnmente se interpreta como una rivalidad política o simbólica, algunos episodios del mito han sido analizados desde enfoques contemporáneos que destacan su carga sexual y de dominación. Este episodio ha sido ampliamente discutido por investigadores contemporáneos que estudian la homosexualidad en la antigüedad. Por ejemplo, Alex Clayden, en su ensayo Male Desire in Pharaonic Egypt, explora que las relaciones entre hombres en el antiguo Egipto no eran definidas por orientación sexual, sino por jerarquías sociales, dominación y humillación ritual.
Igualmente, trabajos de Carla Elizondo, Jennifer Pérez y Ana Sierra Arzufi reexaminan este mito desde perspectivas queer, proponiendo que la sexualidad, más que una cuestión moral, funcionaba como una herramienta de conflicto simbólico y legitimación política. El artículo divulgativo Homosexuality in Ancient Egypt de Bruce Jerich también ofrece una lectura accesible sobre cómo estos actos eran parte del lenguaje de poder en los mitos egipcios. Desde esta óptica, el mito de Horus y Set refleja no solo una lucha por el trono, sino también una compleja red de tensión erótica, control simbólico y resistencia que invita a repensar cómo se vivía y representaba el deseo en las civilizaciones antiguas. Cuando se piensa en la mitología griega y romana, lo primero que suele venir a la mente son los grandes héroes, las guerras épicas y los dioses con personalidades intensas. Sin embargo, algo que a menudo pasa desapercibido, aunque está muy presente en los relatos originales, es la representación del amor entre hombres. Y no se trata de insinuaciones sutiles o lecturas forzadas. Hablamos de vínculos profundos, emocionales y en muchos casos claramente románticos. Estas relaciones no eran tratadas con secretismo ni consideradas ajenas a la norma. En la antigua Roma, por ejemplo, las relaciones homosexuales eran comunes, aunque regidas por un sistema de roles bien definidos. Uno de los participantes debía asumir el rol activo, o el penetrador, mientras que el otro debía adoptar el rol pasivo, el penetrado. La Lex Scantinia, una ley romana, penaliza a los hombres de alto rango que asumieran el papel pasivo, reflejando la importancia de preservar una jerarquía social estricta. Estas dinámicas no solo formaban parte de la vida cotidiana, sino que también estaban integradas en los relatos mitológicos con aspectos del carácter en la historia de dioses y héroes. El amor entre hombres era parte del imaginario heroico y divino, retratado con una naturalidad que incluso puede resultar sorprendente desde una perspectiva moderna. Uno de los relatos más conocidos de amor entre hombres en la mitología griega es el de Zeus y Ganímedes. Esta historia aparece en varias fuentes antiguas, y lo interesante es que desde su origen fue narrada como un vínculo con una clara carga romántica y erótica. Según la tradición, Ganímedes era un príncipe troyano de gran belleza, tanto que llamó la atención del mismísimo Zeus. El dios, encantado, lo raptó llevándolo al Olimpo para hacerle su compañero personal y también su amante. Este mito se encuentra mencionado en la Ilíada de Homero, en el siglo VIII a.C., donde se habla de la belleza de Ganímedes y de cómo fue llevado por Zeus para vivir entre los inmortales. Pero más adelante, autores como Platón, en su obra El banquete, discuten esta relación de forma más directa, como un ejemplo de amor erótico entre hombres. Era el contexto ideal del amor pederástico en la Atenas clásica. También Calímaco, en el siglo III a.C. en sus himnos, y Ovidio, en su obra La Metamorfosis, retoman esta historia con una mezcla de ternura y deseo. En particular, Ovidio representa a Zeus transformándose en águila para llevarse a Ganímedes, y aunque suaviza el tono, deja claro que no se trata de solo hospitalidad celestial. Jacinto era un joven espartano de extraordinaria hermosura, amado tanto por Apolo, dios del sol, la música y la profecía, como por Céfiro, el dios del viento del oeste. Sin embargo, Jacinto correspondía al amor de Apolo. Mientras ambos practicaban el lanzamiento del disco, el viento, celoso, desvió uno de los tiros, haciendo que el disco impactara en la cabeza del joven, causándole así su muerte. Devastado, Apolo no permitió que Hades lo reclamara, y de su sangre hizo brotar una flor, el jacinto, como símbolo de su amor eterno. Este mito también aparece dentro de la Metamorfosis de Ovidio, del cual ya hablamos, quien lo relata como una historia de amor sincero y doloroso, muy alejado de los códigos de poder o humillación que pueden verse en otros mitos. Aunque el poema épico, compuesto por Homero en el siglo VIII a.C., no describe de manera explícita una relación sexual entre ellos, el vínculo emocional que comparten es profundo, íntimo y para muchos lectores antiguos y modernos claramente amoroso. Autores posteriores no tuvieron tantas reservas. El poeta griego Esquilo, en su tragedia Los Mirmidones del siglo V a.C., retrata a Aquiles abrazando el cuerpo de Patroclo con lágrimas y besos, lamentando la pérdida de su amante.
Más adelante Platón en su obra El banquete, escrita en el siglo IV a.C., del cual hablaremos más adelante, menciona su relación y dice que muchos consideraban que Aquiles fue el amante y Patroclo el amado. Incluso Esquines, un político y orador ateniense, usó su relación como un ejemplo noble de amor entre hombres en uno de sus discursos. En la investigación moderna, la relación entre Aquiles y Patroclo ha sido analizada por muchos académicos queer como una representación fundamental del homoerotismo heroico. En el libro Homosexualidad en Grecia y Roma, editado por Thomas K. Hubbard, se recopilan fuentes antiguas que debaten y celebran esta relación. Asimismo, Andrew Kalimach en Lovers Legends de Gay Greek Myths y James Davidson en The Greeks and Greek Love exploran la profundidad afectiva y sexual implícita en estas parejas, destacando que su vínculo no solo fue aceptado, sino admirado en muchos círculos griegos clásicos. En las biografías clásicas de Alejandro, especialmente en la de Plutarco y Arriano, se menciona que Alejandro y Hefestión compartían una relación profundamente cercana, y varios relatos sugieren que su amor era no solo platónico, sino también erótico. Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, describe cómo Alejandro no solo confiaba en Hefestión para tomar decisiones militares y políticas, sino que también lo consideraba su igual, alguien en quien veía una extensión de sí mismo. El mismo Plutarco señala que su relación fue de una gran intimidad, y aunque no usó el término amor, las implicaciones de una conexión profunda eran claras. A través de los siglos, la relación entre Alejandro y Hefestión ha sido interpretada de forma diferente. Andrew Lear, en su obra Queer Icons from Ancient Greece, y James Davidson en The Greeks and Greek Love analizan este vínculo, sugiriendo que el amor entre ellos no solo fue aceptado socialmente, sino que, en cierto contexto, se celebraba como una relación ideal entre hombres, similar a lo que se observaba en otras relaciones pederásticas de la época, aunque en su caso más igualitaria. En su trabajo, Lear destacó cómo Alejandro y Hefestión representaban el modelo de amor erótico y platónico entre hombres, una práctica normalizada en las élites de la Grecia clásica. Por otro lado, volvemos a hablar de Thomas K. Hubbard, que también trata este tema, indicando que la relación entre Alejandro y Hefestión está llena de matices. Aunque no se trataba de una relación formalmente reconocida como pareja, en el sentido moderno, la relación tiene todos los componentes de un amor verdadero y cercano. Grecia clásica y helenística, siglo V al II a.C. En la Grecia clásica y helenística, las relaciones entre hombres no solo eran conocidas, sino que también se celebraban en la cultura, la literatura y la filosofía. Estos temas no son interpretaciones modernas, sino partes fundamentales de la historia. Comencemos con Harmodio y Aristogitón, dos hombres de Atenas que en el siglo VI a.C. intentaron asesinar al tirano Hiparco. Aunque su plan no tuvo éxito, fueron vistos como héroes por luchar por la libertad. En Atenas, su relación no solo se aceptaba, sino que se celebraba, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y lucha por la democracia. Luego está Píndaro, uno de los poetas más importantes de la Grecia clásica. En sus odas olímpicas, celebraba la belleza de los jóvenes atletas y las relaciones cercanas entre ellos y sus entrenadores. Aunque no describe el amor de manera explícita, sus poemas muestran una conexión profunda que muchos ven como una forma de amor entre hombres, que era común en esa época. Pero uno de los textos más completos y profundos sobre el amor entre hombres es El banquete de Platón. En esta obra, varios personajes se reúnen a beber y a hablar sobre el amor, conocido en griego como eros. A lo largo de la obra, Platón nos ofrece una visión detallada de cómo se entendía ese sentimiento en la Grecia clásica. En el banquete, uno de los personajes, Pausanias, distingue entre dos tipos de amor. El primero, que es el eros vulgar, asociado al amor heterosexual y físico. El segundo es el eros celestial, que se da entre hombres y considerado más puro, espiritual y noble. Pausanias afirma que este tipo de amor es superior porque se basa en la admiración por la virtud y el intelecto, más que por el deseo físico. Este concepto refleja la creencia de que el amor entre hombres puede ser una relación que fomente el crecimiento personal y moral. Otro personaje clave en el diálogo es Alcibiades, quien en un momento de la obra interrumpe el discurso para hablar de su amor no correspondido hacia Sócrates. A través de su historia, Platón presenta una forma de amor más personal, que mezcla admiración, deseo y frustración. Pero también muestra que el amor puede tener una función educativa y transformadora, incluso cuando no es correspondido. El banquete no solo habla de relaciones físicas o afectivas, sino que explora cómo el amor puede trascender lo terrenal y llevarnos a una búsqueda de la verdad y la belleza eterna.
En este sentido, Platón da al amor entre hombres un lugar central en la filosofía griega, viéndolo como una herramienta para alcanzar una vida más plena y significativa. Hoy esos textos se analizan desde el punto de vista de los estudios queer, que como hemos mencionado anteriormente, examinan las relaciones en la antigüedad no solo como parte de la historia, sino también como una forma de entender la sexualidad y el amor fuera de las normas modernas. Autores como Eva Cantarella, que ha escrito sobre las relaciones homoeróticas en Roma y Grecia, David Halperin, quien ha estudiado cómo el amor entre hombres fue visto en diferentes culturas, y Thomas K. Hubbard, sobre quien ya hemos hablado en otras ocasiones, que ha explorado cómo el amor entre hombres en Grecia se estructuraba dentro de jerarquías sociales y de poder, contribuyendo a desentrañar la complejidad de estas relaciones. De hecho, los estudios de Hubbard destacan cómo la relación entre un joven y su mentor no era solo una relación de afecto, sino también un medio para fortalecer la posición social de ambos. Es importante recordar que estas relaciones eran aceptadas bajo ciertas condiciones y no se veían como desviadas en el contexto de la época, sino como una parte natural de la vida social. En resumen, la Grecia clásica no solo reconocía el amor entre hombres, sino que lo veía como una parte importante de la belleza, la sabiduría y la filosofía. Los estudios contemporáneos nos permiten ver estos textos con una nueva perspectiva, entendiendo cómo esas relaciones eran fundamentales para la estructura social y cultural de la época. En la Roma imperial, la representación de la sexualidad en la literatura fue tan abierta y diversa como en la Grecia clásica, aunque con algunas diferencias en la manera de abordar las relaciones entre hombres. Las obras literarias romanas no solo presentan personajes que experimentan el amor o el deseo entre personas del mismo sexo, sino que también exploran estos temas en contextos de crítica social y entretenimiento. Comencemos con el Satiricón de Petronio, escrita en el siglo I después de Cristo. Esta obra es una de las primeras novelas de la historia y ofrece una mirada única a la sociedad romana a través de sus personajes y su vida sexual. En la trama, los personajes Encolpo y Asilto compiten por el amor de Gitón, un joven atractivo que se convierte en el objeto de deseo de ambos. Aunque la obra es, en gran parte, una crítica mordaz a la corrupción y los excesos de la época, también muestra una representación explícita de relaciones homoeróticas, algo no raro en la Roma de ese tiempo. El Satiricón no solo aborda el deseo entre los hombres, sino que lo hace de una manera abierta, sin los tabúes o la vergüenza que se verían más tarde en otras culturas. Esta representación refleja la flexibilidad de la sexualidad en la Roma imperial, donde las relaciones entre hombres podían ser tanto afectivas como sexuales, y se entendían dentro de un marco social más amplio que en muchos casos no las veían como algo fuera de lo común. Avanzamos ahora en la historia verdadera de Luciano de Samosata, escrita en el siglo II después de Cristo. Esta obra es una de las primeras piezas de ciencia ficción de la historia y se aleja del realismo de otras obras literarias de la época. A pesar de su tono fantástico y cómico, Luciano introduce en sus relatos de aventuras una representación de relaciones homoeróticas que no son un simple elemento marginal, sino parte integral de las historias. En un pasaje, Luciano describe una encuesta entre personajes del mismo sexo que no solo refleja la aceptación de este tipo de relaciones, sino que también las presenta como algo natural dentro del mundo imaginario que crea. A través de estas obras, Luciano demuestra que la homosexualidad no era un tema ajeno ni a la literatura de aventuras ni a los géneros más experimentados de su tiempo. De hecho, las relaciones entre hombres en historia verdadera no se presentan como algo raro ni moralmente cuestionable, sino como una característica más del mundo diverso y plural que Luciano imaginaba. Al igual que con la Grecia clásica, hoy en día estos textos se estudian desde los estudios queer, una disciplina que se ha dedicado a revisar cómo la sexualidad se representaba en la antigüedad, particularmente en Roma. Para entender mejor cómo estas relaciones eran vistas y aceptadas en su tiempo, nuevamente David Halperin y Thomas K. Hubbard hablan de esto en sus estudios. En sus trabajos exploran cómo la literatura romana no solo normalizaba las relaciones homoeróticas, sino que las integran dentro de una cultura donde el poder y el estatus social también influían en la dinámica de estos amores. En resumen, tanto el Satiricón de Petronio como Historia verdadera de Luciano de Samosata muestran que en la Roma imperial las relaciones homoeróticas no eran solo un tema de entretenimiento, sino que también reflejaban una visión más libre y abierta de la sexualidad, sin los prejuicios que muchos asumirían más tarde. Los estudios queer contemporáneos nos permiten ver estas representaciones bajo una nueva luz, apreciando cómo los antiguos romanos comprendían y trataban la sexualidad de una forma mucho más diversa y natural de lo que muchos podrían pensar. Uno de los temas más delicados y a la vez más debatidos dentro de la historia de la sexualidad y los textos antiguos
es la representación de las relaciones entre personas del mismo sexo en la Biblia. Aunque muchas veces se ignora, existen pasajes que han sido analizados por expertos desde distintas perspectivas, especialmente dentro de los estudios queer. Uno de los ejemplos más citados es la relación entre David y Jonathan, tal como se narra en los libros de Samuel I y Samuel II del Antiguo Testamento. Según Samuel I 18:3, Jonathan hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Una declaración que ha llamado la atención de lectores y estudiosos por siglos. Más adelante, en Samuel II 1:26, tras la muerte de Jonathan, David expresa su dolor con una frase que ha generado aún más debate. Angustia tengo por ti, Jonathan, hermano mío, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Estas palabras han sido interpretadas de distintas maneras. Desde la visión tradicional se ha defendido que el vínculo entre ambos era una amistad profunda y leal, propia de un contexto histórico donde los pactos y los gestos afectivos entre hombres eran comunes. Pero desde el enfoque de los estudios queer, algunos académicos han sugerido que esta relación podría interpretarse como una forma de amor romántico o incluso erótico. Autores como Tom Horner en su libro Jonathan Loves David, escrito en 1978, y Martin Nisin en Homoerotism in the Biblical World, han analizado cómo estas expresiones pueden reflejar una intimidad emocional que trasciende la amistad convencional. También Stephen D. Moore, desde el enfoque de la crítica literaria queer aplicada a los textos bíblicos, ha argumentado que la Biblia, como todo texto antiguo, no puede ser leída únicamente con los valores y las categorías modernas, pero sí puede ser reinterpretada para entender cómo se percibían los vínculos entre hombres en aquel entonces. Desde la teoría queer, no se trata necesariamente de afirmar que David y Jonathan fueron una pareja, como lo entendemos hoy, sino de abrir la posibilidad de múltiples interpretaciones que reconozcan la intensidad emocional, el lenguaje efectivo y los símbolos de pacto y fidelidad presentes en su historia. Estas lecturas cuestionan la idea de que la Biblia es completamente ajena a las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, mostrando que incluso en sus textos más antiguos existen pasajes con ambigüedad y riqueza emocional. En definitiva, la historia de David y Jonathan nos recuerda que la Biblia, como muchas otras obras antiguas, está llena de matices y significados que han sido explorados desde distintas corrientes académicas, y que al releer estos textos con una mirada crítica, podemos descubrir nuevas formas de entender las emociones humanas, sus expresiones y su representación en la literatura sagrada. Durante la Edad Media y el Renacimiento, hablar abiertamente sobre sexualidad, especialmente sobre relaciones entre personas del mismo sexo, se volvió cada vez más difícil. Gran parte del conocimiento sobre estas experiencias fue restringido o simplemente olvidado, en parte por la influencia de instituciones religiosas y por los cambios culturales tras la caída del Imperio Romano. Sin embargo, algo importante ocurrió tras la caída de Constantinopla en 1453. Muchos eruditos huyeron hacia Europa Occidental llevando consigo antiguos manuscritos griegos y romanos. Estos textos incluían no solo filosofía y ciencia, sino también relatos literarios donde el amor entre personas del mismo sexo no era tabú, sino parte de la vida cotidiana. Estos textos incluían no solo filosofía y ciencia, sino también relatos literarios donde el amor entre personas del mismo sexo no era tabú, sino parte de la vida cotidiana. En muchos casos, estos textos fueron guardados y copiados a mano en monasterios, manteniéndose vivos gracias al trabajo silencioso de los escribas. Y aunque no siempre comprendían lo que compartían los contenidos, los preservaron. El punto de quiebre llegó con la invención de la imprenta en el siglo XV. Esta nueva tecnología permitió que obras como El banquete de Platón o El satiricón de Petronio volvieran a circular con mayor alcance. Por primera vez en siglos, las ideas de la antigüedad clásica, incluyendo las representaciones del amor entre hombres, llegaron a un público más amplio. Al final, la influencia del aspecto cultural, político y social dentro del entretenimiento a lo largo de la historia fue parte fundamental en el desarrollo de las obras con representación gay. Incluso, todas estas narraciones dieron pie a grandes investigaciones queer que profundizaron con más detalle en ciertas relaciones que, como mínimo, podían llegar a cuestionarse en algunas ocasiones. Sin embargo, cabe destacar que en muy pocas de ellas se puede afirmar con certeza que aquellas parejas históricas realmente formaron algún vínculo romántico. Aún así, eso no quita el fuerte impacto que han tenido las creaciones de grandes obras del género que hoy en día disfrutamos gracias a este trasfondo.